Si el Estado no tiene como prioridad la educación, ya pues no hay futuro. Y no las tiene porque medimos las prioridades de una empresa en las remuneraciones que le otorga a cada sector. ¿A quiénes paga más una empresa productora de conocimiento y tecnología que va a vender? ¿Al abogado, al profesor, al maestro, al político o al que está inventando, está produciendo las nuevas cosas que van a ir al mercado? Esa necesidad de reformar el Estado ha sido tratado en un libro por nuestro amigo, el economista Enrique Cornejo, quien ya está con nosotros, pero vamos a escuchar el que sabe mucho más de estos temas del Estado, porque él ha sido ministro, gran político, economista, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva que tiene él, cómo ve las cosas en lo que respecta a que el Estado moderno priorice el tema de la educación? Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Mira, ya tenemos 73,000 seguidores. Significa que estos temas no son nada despreciables para nuestra población. Muchas gracias, Modesto, gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Mira, yo creo que este es un tema que no solo está en discusión en el Perú, está en discusión a nivel mundial. Por ejemplo, los últimos trabajos de Mariana Mazzucato, que es la economista ítalo-americana que está ahora de moda por sus últimos libros. El último libro de Francis Fukuyama, aquel que se hizo famoso porque cuando cayó el muro dijo que se había acabado ya la necesidad de discutir porque había ganado el capitalismo, ¿verdad? Y también los últimos trabajos de Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, coinciden en un punto, es que el sistema capitalista tiene necesidad de reinventarse. Mazzucato lo dice con esos términos, tiene que reinventarse, porque está, digamos, dentro de un contexto en el que muchos de los parámetros en los que se basa son los del siglo XX, y hoy estamos en un siglo muy diferente, con velocidades muy diferentes, con tecnologías disruptivas que cambian todo el día o todos los días la manera de hacer las cosas, y entonces el Estado es el único que no ha cambiado. O sea, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las tecnologías, ha cambiado la economía, está cambiando obviamente la manera en que nos relacionamos entre nosotros, las redes sociales, esta misma charla que estamos teniendo es una demostración de que el mundo tiene otras posibilidades, ¿verdad? Pero el Estado sigue con sus métodos antiguos. Eso es un primer hecho, digamos, concreto de desfase. Segundo hecho concreto es que detrás del Estado hay un contrato social, digamos, hay una especie de acuerdo implícito, explícito, en mayor o menor medida, entre ciudadanos para poder organizarse en cómo desarrollar su vida dentro de un país, con deberes, con derechos, con reglas de juego, con instituciones, ¿verdad? Y eso también está en discusión, Modesto. Hoy día, por ejemplo, vemos en Estados Unidos dos candidatos, uno de los cuales probablemente va a ser presidente, ¿no es cierto? No sabemos todavía quién va a ser la candidata demócrata, pero parece que va a ser Kamala Harris, la vicepresidenta, ¿no? Y el candidato Biden. Los dos representan a los partidos más importantes de la democracia más antigua del mundo, que tiene más de 2 siglos y medio. Pero los dos expresan esta crisis. Trump es una especie digamos, outsider dentro del Partido Republicano y hace en la práctica lo que considera conveniente él. No sigue, digamos, un proceso institucional muy organizado republicano. Y Biden, que era el candidato y es el presidente, pues está claramente representando un partido demócrata también que parece ser que ha perdido la brújula en relación a cómo manejar las cosas, y no solo en el ámbito internacional, donde Estados Unidos tiene mucho peso, sino en el ámbito nacional de los Estados Unidos. Pero no vayamos muy lejos. Los países nórdicos en Europa, que son los que están ubicados en los primeros lugares de cuanto rating haya en índice de desarrollo humano, índice de competitividad, índice de felicidad, que es el que saca las Naciones Unidas, PBI per cápita, esperanza de vida al nacer, años de escolaridad. Ahí están pues Irlanda, Islandia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos. ¿Y cuál es el común denominador de estos países que han logrado estos niveles, entre comillas, de éxito? Que tienen a su gente descontenta.
Incluso hay allí, en varios de estos países, gobiernos de extrema derecha que incluso tienen afinidad con posiciones xenófobas y radicales. ¿Pero qué está pasando, no? Incluso en los países exitosos, la verdad que varios de ellos pequeños comparativamente, aunque Canadá también es exitoso y tiene también algo de esto, revela que la institucionalidad también está en discusión. Entonces, si traemos el debate aquí a Perú, esto está todavía en un nivel, como siempre nos ocurre, ¿no? Hablando dialécticamente, lo que pasa en el mundo pasa aquí también, pero aquí todavía tenemos temas pendientes que no hemos resuelto. Es decir, en el siglo XX, la escribalidad, para hablarlo en términos lingüísticos, no está resuelta en términos de no solamente la eliminación del analfabetismo, sino la buena lectura, el hábito de lectura, la comprensión de la lectura y mejor todavía el pensamiento crítico sobre lo que uno lee. Esto está hoy día en crisis y eso es un tema ya resuelto en otros países, ¿verdad? Sin embargo, en medio de esta situación donde llegamos en un nivel muy bajo en educación, que es el tema que tú planteas, sin embargo, la situación nos permite dar saltos. Y ese es mi punto. O sea, yo parto en el libro que acabo de escribir y presentar de una hipótesis. Robert Shiller, el Premio Nobel de Economía 2013, le fue dado el Premio Nobel por incorporar lo que piensa la gente y su impacto en las teorías económicas. Él le llama las narrativas económicas. Y él dice, criticando a sus propios colegas economistas, que al descuidar la narrativa popular, la narrativa de la gente, se está cometiendo un grave error porque parte de las políticas están influenciadas por esta narrativa. Y pone el ejemplo de las criptomonedas, que no surgen de un debate científico, no surgen de una fórmula, de un método, de una estrategia, surgen de un relato imaginario de un cierto personaje no muy claro, supuestamente generó esto y vino así toda una especie con un misterio muy grande de desarrollo. Y hoy tenemos una moneda virtual que incluso el Banco Central del Perú está empezando a sacar su propia moneda virtual. Entonces, se ha creado mundialmente un mercado monetario virtual, pero no hay ningún basamento ni técnico ni científico conocido, ¿no? Es una narrativa. Entonces, Schiller, citándolo, podría yo parafrasearlo y decir, en el Perú tenemos una narrativa popular que dice lo siguiente: en los últimos 20 o 30 años el modelo económico en el Perú no ha funcionado, ¿no? Ha sido un modelo que solo ha beneficiado a unos pocos y no ha beneficiado a las grandes mayorías. Y entonces, yendo a los datos, siguiendo a Rosling, que tiene un libro que se llama Fatfulness, que su tesis principal es, ojo, dirigentes, gobernantes, políticos, miren los datos. Bueno, tú eres un científico de rigor y obviamente tú sabes que en la ciencia hay que mirar la evidencia y los datos para poder tomar decisiones. Bueno, ¿qué dicen los datos? Los datos dicen que el crecimiento económico en el Perú entre 2000 y 2019, no contemos la pandemia, fue de 7% promedio en algunos años y 5% promedio en todos los años. 5% es los economistas estamos en desacuerdo en casi todo, pero estamos de acuerdo en un dato en el Perú, que para crecer generando empleo y generando algo de bienestar de lo que estamos, hay que crecer arriba de 5. ¿Por qué hay que crecer arriba de 5? Porque ojalá pueda ser 6 al año, porque el crecimiento poblacional es 1%, eso hay que restar. Y recién de 6 quitas el 1% de crecimiento poblacional, te quedas con 5. Y con 5 ya empiezas a generar empleos de empresas, empleos decentes, con planilla, digamos, ¿no? Para parte de los 350.000 jóvenes que cumplen cada año 15 años y entran, por lo tanto, a la fuerza laboral, que como se conoce. Entonces, si estamos creciendo en los últimos años al 2, al 3, no hablemos de la pandemia, que fue un hecho absolutamente extraordinario, pero si crecemos 2, 3, ya tenemos un problema adicional al que teníamos antes de esto. No le estamos dando empleo a los jóvenes que están llegando a la fuerza laboral. Bueno, entonces, siguiendo a Schiller y siguiendo a Rosling, entonces sigo mi tesis y digo, bueno, hubo crecimiento, se generaron empleos. Yo te cuento como anécdota que yo era ministro de Vivienda en el año 2008 y ese año estábamos creciendo a un ritmo de casi el 7%. Y el entonces secretario general de Construcción, el líder de la CGTP también, que ya falleció, Guamán me parece que se llamaba, que en paz descanse, conversábamos con él, yo le decía en broma, oiga, usted va a tener que cambiar su discurso, porque cuando yo estudiaba economía,
A mí me enseñaron que hay una situación que se llama pleno empleo. Bueno, en este momento tenemos pleno empleo en el sector construcción. No hay un solo obrero de construcción sin trabajo. Y él me decía, es cierto, ¿no? Entonces le digo, ¿qué le parece si en su discurso usted incorpora el concepto de la productividad? Ahí no va a perder, porque usted mete el concepto de la productividad del trabajo. Si la productividad del trabajo aumenta, va a tener que aumentar el salario. Esa es la teoría económica básica. Me dijo, no, ya eso sería mucho. Me dijo, bueno, pero digamos, pongo el ejemplo de la anécdota de que se generó empleos también en muchos sectores importantes. Y además bajó la pobreza monetaria, tratada de la misma forma como la trata el Banco Mundial y como la tratamos ahora. 54% en el 2000 a 20% en el 2019. Claro, que buena parte de esas personas que salieron teóricamente de la pobreza monetaria estaban fuera de la pobreza, pero de una manera muy inestable, no con un empleo muy sólido, no con una educación muy adecuada. Entonces, apenas viene una crisis, buena parte de esa gente, como ha ocurrido, 10%, regresa a la pobreza bajo el mismo método de medición. Y además, el otro dato importante es que lo hacíamos con una inflación de menos de 3%, lo cual es un hecho muy importante, porque tú y yo sabemos lo que significa la inflación. Los que pasamos los 50, 60, 70 años sabemos lo que es la inflación porque la hemos vivido, ¿no es cierto? Los jóvenes no saben de eso. Los jóvenes de 20, 30 años no tienen idea de lo que es la inflación. Y por eso no aprecian tanto la estabilidad del Banco Central para generar esa defensa de la moneda. Y el otro dato es que la inversión privada crecía al 23% anual, Modesto. 23, no estoy hablando no solamente de la inversión privada, es la Telefónica o Yanacocha, es el que está en el mercado ampliando su puesto, el que tiene su puesto de carpintero, que está haciendo una nueva ala en su taller, es el mototaxista que se compra un nuevo mototaxi. Eso forma parte de la inversión privada, por definición. Esa crecía al 23% al año. ¿Sabes cuántos crecimos el año 2023? Menos 7.5. Entonces, bueno, esos son los datos. Y sin embargo, tú le preguntas a la gente, buena cantidad de gente, gente buena, gente inteligente, no está politizada ese argumento, y te dice, no, ese modelo no ha funcionado. ¿Qué es lo que está pasando? Tratemos de interpretarlo. Vuelvo a Schiller entonces. Esa narrativa parte de unos problemas. Como yo te escuché al momento de entrar a la conexión, el sistema educativo hace agua. Acabamos de salir últimos en la prueba PISA en pensamiento creativo. No tenemos una educación en valores, no tenemos una educación orientada al trabajo y a la productividad. El sistema de salud pública está en colapso, no ahora, ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora en el extremo, un paciente tiene que esperar 3, 4 meses para una cita y tiene que esperar un año, un año y medio para una operación, ¿no? Es decir, el otro día salió, no era broma, yo pensé que era broma, que habían programado una persona una operación para dentro de 5 años. Obviamente ya esa persona no va a necesitar la operación en ese momento. Entonces, eso es hasta ridículamente algo grosero, digamos, y la población lo siente como una cachetada directa a su dignidad, ¿verdad? Y por supuesto, estamos hablando de una inseguridad ciudadana, te roban el celular, pero sobre todo te extorsionan. El bodeguero del barrio le tiene que pagar 10 soles al extorsionador para que, entre comillas, le dé seguridad, cuando en realidad le está extorsionando y quitándole parte de su capital. Entonces, estamos en esta situación y además con liderazgos absolutamente, como dicen los muchachos, en otra frecuencia, en otro dato, ¿no? En la Fiscalía, en el Poder Judicial, disputas abiertas de posiciones, de grupos. En el Parlamento, un descrédito terrible, uno de los peores. No es el último Parlamento desacreditado, pero sin duda este tiene méritos para tener la medalla de oro, ¿no? Y un gobierno, digamos, nacional también en problemas de credibilidad y unos gobiernos subnacionales, regionales y municipales con serios problemas, no solamente en el ámbito de la eficiencia en su gestión, sino también en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Entonces tenemos un sistema institucionalmente muy debilitado, muy desacreditado, de manera tal que si uno se deja llevar por esta circunstancia de oscurantismo, ¿no? De mediocridad, uno dice, así es el Perú, pues ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad no es así. Entonces mi tesis parte de que esas cifras que hoy muchos desconocen o no quieren aceptar, sí existieron, pero el que falló fue el Estado. O sea, el Estado no cumplió su rol. ¿Cuál es el rol?
irrenunciable del Estado. Primero, dar el rumbo. El mercado no da el rumbo. Las empresas privadas no van a dar el rumbo. El rumbo lo da el Estado. Vemos un Singapur con un Estado pequeño. ¿Quién dio el rumbo? El Estado, con Lee Kuan Yew a la cabeza y sus colaboradores. Si vemos un Estado grande como Estados Unidos, ¿quién da digamos, el rumbo? El Estado. ¿Verdad? China, el Estado. Diferentes formas, por supuesto, de ver el Estado. Entonces, el Estado tiene que hacer eso. En el Perú se hace. No, no tenemos largo plazo en el Perú. Nosotros nos enseñaron que el largo plazo era arriba de 5 años, mediano plazo entre 1 y 5 y corto plazo menos de 1. Bueno, en el Perú el corto plazo es el día para millones de peruanos, el mediano plazo es la semana o el mes para algunos el mes, y el largo plazo no existe. Es una variable exógena en el Perú. No, está fuera del modelo, ¿no? Entonces, nadie piensa en el largo plazo. ¿No? Y el mejor ejemplo de eso es los 7 perforaciones al sistema de pensiones. Tú sabes, yo he hecho un pequeño cálculo, lo que va a significar esto dentro de 20, 30 años, es un incremento absoluto del presupuesto público para subsidiar lo que en ese momento será ineludiblemente una pensión inexistente y que el Estado, o sea, nosotros, vamos a tener que financiar. Bueno, pero eso es justamente. Ahora, tampoco seamos tan injustos, no es un tema solo peruano, ¿no? Hay un antiguo libro, James Duesenberry se llama, el autor es un economista norteamericano, que tiene el título Renta futura versus renta presente, ¿no? Y la renta presente siempre le gana a la renta futura, o el consumo presente siempre le gana al consumo futuro, porque la gente, cuando le dan la alternativa, mira, ¿qué te parece? ¿Te doy 10.000 soles ahora o vas a tener 50.000 soles dentro de 20 años? No, no, dame los 10.000 soles ahorita. Ya veré qué pasará. Dios ya verá qué ocurrirá dentro de 20, 30 años, ¿no? Es absolutamente humano. Bueno, entonces, si eso es cierto, si el Estado es el que, como dicen algunos, falló, es un Estado fallido, o como digo yo, no cumplió sus funciones, es un Estado disfuncional, hay que transformar el Estado. Entonces ahí vienen algunos temas. Y de repente ahí vamos a estar en desacuerdo un poco porque yo no soy tanto la idea de crear ministerios. Yo sé que tú eres un líder de la creación del Ministerio de Cultura, perdón, de ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y yo creo que es una necesidad. De repente, ese ministerio sí debería existir, pero deberíamos fusionar otros. Por ejemplo, creo que mañana vamos a tener una parte del discurso. El tema es de que la ciencia y la tecnología tenga su oportunidad de ser tratado en el Consejo de Ministros, cualquiera que sea el nombre. Actualmente eso no se trata, o sea, está fuera del foco y es lo que hace funcionar el mundo. Es un tremendo error. Y de repente deberías tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. O mejor lo ponemos así, Ministerio de la Innovación, Ciencia y Tecnología, y tenemos los 3 conceptos del I+D+I. Pero, ¿a dónde voy? Eso que sea una reflexión en la etapa siguiente. No pongamos los bueyes delante de la carreta delante de los bueyes. Mira, primero definimos el rumbo. Definiendo el rumbo, nos ponemos de acuerdo en 3, no creo que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que en el tema educativo sí nos podríamos poner de acuerdo. Y en ¿a dónde queremos ir? Y ahí organizamos las cosas. Me hace recordar lo que ocurrió cuando se proclamó la independencia en 1821. Era una proclamación, pero no había independencia. Los días que siguieron al 28 de julio fue para consolidar la independencia. ¿Qué se necesitaba? Pues se necesitaba pelea, ¿no? Armas, se necesitaba amigos internacionales y de plata. El primer ministerio fue el Ministerio de Guerra, el otro Economía y el otro Relaciones Internacionales, o sea, con el objetivo de lograr la independencia. Tú nos señalas ahora qué queremos nosotros para el país. Y en función de eso se organiza pues lo que tiene que organizarse, ¿no? Y entonces, si nos podemos ser, porque en el Perú hay inteligencia, en el Perú hay experiencia, en el Perú hay gente en todos los sectores que puede contribuir, ¿no? Tú eres uno de ellos. Yo te conozco hace muchísimo tiempo, antes incluso de incursionar en la política. Tú eres una persona que ha sido perseverante en esta lucha por darle un espacio a la ciencia y la tecnología en el Perú. Bueno, pero hay que ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo en estos 2 o 3 temas,
Y hacemos, yo creo que para esto también habrá que encontrar un momento que Dios quiera que se pueda dar, donde hagamos un espacio de cierto, ¿cómo podríamos decir? Cierta tregua en la lucha ideológica, cierta tregua en la lucha política, que ahora es bien escasa y bien mediocre, discúlpame el concepto, ¿no? Y podamos poner 2 o 3 asuntos de Estado en una mesa y conversar. Si nosotros somos capaces de hacer eso, creo que habremos hecho muchísimo por el Perú y por el Bicentenario, más que todo lo que estamos probablemente intentando hacer por etapas, por compartimentos estancos, en fin. Mañana estamos teniendo este video un día antes del mensaje presidencial y se nos ha informado ya digamos, a la opinión pública que uno de los temas que va a tratar la señora presidenta es la creación del Ministerio de la Infraestructura. Como tú sabes, yo he trabajado en 2 ministerios de infraestructura, vivienda y transporte. Conozco bastante bien ese tema. Y temo que siendo una buena idea, no va a funcionar. Están trayendo todas las agencias de todos los ministerios que hacen infraestructura y las están poniendo bajo el ámbito de este nuevo ministerio. Por supuesto que es un proyecto de ley, ¿no? Tendrá que ser discutido en el Congreso. Pero ¿dónde está el tema? A ver, nuevamente, ¿no? ¿A dónde vamos? A ver, voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a que los agronegocios no sean 10.000 millones de dólares de exportación, sino 40.000. Y con eso generemos unos 2 millones de empleos en el sector agrario, incorporando a la sierra pobre hoy día dentro de ese esfuerzo. Y ojalá la Amazonía. Ese podría ser un tema. Entonces, de ese objetivo, pongámosle como meta el 2030, ya está muy cerquita. El 2040 como una etapa, tal vez el 2050, ¿cierto? Pongámosle esa meta. Y hagamos números. Para llegar a esa cifra, el 2030, el 2040, el 2050, ¿qué necesitamos? Y vamos hacia atrás, desde donde estamos. Necesitamos inversión, ok. ¿Qué inversión? Bueno, el Estado tiene que cumplir con, por ejemplo, hacer infraestructura grande de drenaje pluvial, de canales de regadío, tal vez concesionar 2 o 3 represas, grandes para traer el agua al Atlántico aquí. Esa es una tarea que puede tener el Estado. Asistencia técnica para los pequeños agropecuarios. Hay 2 millones de agricultores que tienen menos de 1 o 2 hectáreas. Son agricultores propietarios de la pobreza. A ellos hay que hacerles entender que tienen que, sin perder su propiedad, asociarse. La regla de oro en la economía, y eso lo entendió muy bien Deng Xiaoping en China, es que cuando uno tiene tamaño hay que aprovechar la escala, pero cuando uno tiene pequeñito tamaño no se puede hacer. Cualquiera que sea tu ideología, no puedes hacer las cosas porque el pequeñito tamaño no te da para cubrir tus costos y tener alguna ganancia. Entonces, un negocio en estos tiempos, agronegocio, perdón, necesita mínimo unas 200 hectáreas, 300, 400 hectáreas, para tener una producción estandarizada que pueda vender y llenar contenedores de 20 y 40 pies, que son los que en el mundo se usan. Imagínate lo que se va a producir ahora con el terminal portuario de Chancay. Nos va a ahorrar 10 a 12 días en el trayecto directo entre Shanghái y Chancay. Esos 10 o 12 días pueden hacer que para China es nada, ¿no? Para Asia, India, China es nada. Nuestros 40.000 millones de dólares se lo comen en un día ellos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como es producto perecible, no podemos tener, digamos, grandes cantidades ahora porque nos falta tierra irrigada científicamente, tecnológicamente, y nos falta tamaño, escala. ¿Cómo tener más tierra para la agricultura interna y de exportación? Asociando asociaciones de productores, cooperativas. El mejor ejemplo es el café. El café ha hecho un giro de un café en medio de la pobreza con cooperativas que no se administraban bien, ¿verdad? A un café líder en el mundo con el café orgánico. Son cooperativas, son asociaciones de productores, no son empresas de capitalismo total, son empresas cooperativas, pero han entendido que lo básico del cooperativismo, que es la asociatividad, la solidaridad, hay que unirlo a un objetivo que no tiene ideología, que es ser eficientes, ser productivos, el rendimiento por hectárea tiene que estar a niveles internacionales y obviamente entrar en los nuevos escenarios mundiales, estos del café orgánico, donde estamos en primer lugar en el mundo, superando a Colombia, a Brasil, que son grandes países cafeteros, ¿no es cierto?, de producción cafetera, pero que no han entrado al café orgánico. Y que el café orgánico
por los espacios ecológicos que tenemos en diferentes, ecosistemas, tenemos una extraordinaria oportunidad al punto que Puno, pobre, ha ganado un premio internacional por su café orgánico. Entonces, imagínate tú todo lo que se puede hacer. Bueno, con esto, disculpa la extensión, lo que te estoy diciendo es que el Estado tiene que transformarse, pero desde mi punto de vista, eso también lo desarrollo en otro capítulo del libro, el tema primero no es cuántos ministerios, no es si le doy más presupuesto a educación o a salud, porque darle más presupuesto a educación y a salud en este momento es como echar una manguera de agua al mar. Así, ¿no? Hay que cambiar los contenidos educativos, hay que mirar las cosas con pasión, pero hay que dejar la pasión a un costado cuando los números te dicen que las cosas no son como uno apasionadamente dice. Y hay que aprender en el Perú, creo yo, me incluyo, a escuchar y escuchar con respeto, sin el estereotipo. No te escucho porque tú eres así o tú eres de allá o yo soy anti acá o por allá. Eso nos ha hecho mucho daño. Y No hay que escuchar a los Javieres. no, pues ellos están hechos para mantener esta situación. Ellos son los gestores de la mediocridad y el oscurantismo. Así como existían en la Edad Media muchos sectores que vivían precisamente de esa falta de conocimientos, y por eso el Renacimiento fue tan importante para la historia mundial, porque ciencia, cultura, ¿no? Educación pudo salir, ¿no? Y decir, caramba, mira todo lo que hay, porque hasta antes de eso, mil años, el conocimiento se había quedado en la filosofía de Platón y Aristóteles, ¿no? Yo tengo una tesis, mi tesis de bachillerato es sobre el tratamiento de la tasa de interés. Tú sabes que la tasa de interés recién se reconoce como un precio por el dinero por allá, el siglo XVI, XVII. Hasta antes de eso, los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, lo consideraban el interés, ¿no? Como algo antinatural y viene del concepto de naturaleza. Se preguntaban ellos como filósofos, ¿cuál es la naturaleza del dinero? La naturaleza o función del dinero es servir como medio de cambio, facilitador del trueque. Entonces, ¿qué tiene que hacer el dinero generando más dinero? Eso es algo antinatural. No entendían porque el sistema económico no estaba todavía para entender ya formas de dinero generado por dinero. Y los escolásticos o los padres de los teólogos de la Edad Media, por ahí San Agustín primero, Santo Tomás después, decían que era un pecado, le llamaban usura. Entonces, los judíos, que tenían una religión más bien que propiciaba el comercio, la economía, decían, Dios te ayuda, y si tú tienes éxito en el negocio es que Dios te está bendiciendo. En cambio, en la concepción católica escolástica, el comercio era visto como un factor que rompía el statu quo, y que el statu quo de toda la Edad Media fue el monopolio de la escolástica en el pensamiento, ¿no? Entonces, realmente creo que el Estado, antes que discutir tamaños, presupuestos, si es más mercado o más Estado, primero discute a dónde va, segundo se pone de acuerdo en 2 o 3 temas básicos que ojalá se puedan convertir en políticas de Estado, que quiere decir que cambian los gobiernos y se mantienen los fundamentos, ¿no? Tenemos otra cosa importante, no hay que ser Adán, ¿no? El complejo de Adán, de cuando uno llega a un puesto, y esto ocurre en la empresa privada, en la empresa pública, en los municipios, en los ministerios, el que llega tiene que empezar de cero. Y el mundo ya existe, el Perú tiene 5.000 años de antigüedad como civilización, no hay que inventar nada. Lo que hay que hacer es hacer cosas que faltan hacer y otras que están bien hechas, hay que tener la valentía de decir, las continúo haciendo, aunque hayan sido hechas por el anterior, por el antecesor, por lo que sea. Hay esa mezquindad todavía y tenemos que corregirla. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que podríamos lograr un Estado que empiece un cambio fundamental que yo llamo una transformación hacia el siglo XXI, y pienso que la educación es uno de los elementos fundamentales de arranque, porque sin educación no hacemos nada. Por donde le vayamos, pandemia tiene que ver con educación. Seguridad ciudadana tiene que ver con educación y valores, ¿no es cierto? Accidentes de tránsito tiene que ver con educación vial, ¿no? En fin, podríamos estar toda la noche diciendo esto. Entonces, educación, salud pública, ¿no es cierto? Y por supuesto, yo creo que hay que pensar en algo fundamental, sin lo cual para mí la pobreza en el Perú va a demorar mucho en derrotarse, porque hay que derrotar a la pobreza y a la desigualdad.
cuál es este tema. Aun cuando he dicho que el crecimiento económico es bueno, pero el Estado no funciona, el crecimiento económico no es suficiente para disminuir toda la pobreza que hay en el Perú, porque hay pobreza que yo llamo pobreza dura, que está en sitios, centros poblados menores, muy alejados, que no tienen conexión entre sí y, por supuesto, no tienen servicios básicos. Estamos hablando de educación, de salud, centro de salud, con algún tipo de medicamentos y algo, y no, algo de atención, ¿no es cierto? Estamos hablando de fibra óptica, estamos hablando de cosas elementales, agua, desagüe, de red pública, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo creo que un tema fundamental, yo sé que es difícil que esto sea el principio, pero hay que pensarlo desde ahora, es cambiar ya esta distribución política, por lo tanto económica, que tiene el Perú entre regiones o departamentos, provincias, distritos y centros poblados menores. Eso es una herencia de las encomiendas y de los corregimientos españoles que se hicieron con otro concepto y que no tienen nada que ver con la geografía, tres dimensiones de Perú, ni con las 8 regiones que Pulgar Vidal a principios del siglo pasado nos había enseñado, ni con la lógica de los antiguos peruanos que, conversando con Ruth Shadi, que la tenemos felizmente ahí en San Marcos, ¿no es cierto? Ella nos contaba cómo en sus descubrimientos no ha encontrado un solo vestigio de urbanismo o de casas, digamos, de viviendas en las zonas productivas, en las tierras productivas. Los restos de viviendas están en las tierras seriosas altas. La tierra agrícola. Siempre señalamos que mi abuelo decía, bueno, acá la gente antigua, se instalaba en los cerros calatos para mirar un hermoso valle. Y ahora destruimos el valle para instalarlos ahí y mirar cerros calatos. Es muy buena la sugerencia, voy a parafrasear a tu abuelo, porque es muy buena la analogía. Mira, y lo otro que Yorush Shadi ha probado científicamente, ¿no? Es que la organización política, social y económica de los antiguos peruanos en general, hace 5.000 años, ¿no? Estaba basada en la cuenca. Entonces, para ponerlo en terrenos actuales, Lima debería tener 3 grandes divisiones políticas. La división de la cuenca del Chillón, la división de la cuenca del Rímac y la división de la cuenca del Uribe. Y por lo tanto, las autoridades políticas y por lo tanto la división económica y social debería estar alrededor de la cuenca. Esas serían las 3 grandes subregiones de Lima. Y entonces, todo esto de centros poblados, distritos que se pelean entre ellos por sacar más territorio, por sacar más presupuesto, y no estoy hablando de centros poblados solamente, San Isidro y Magdalena peleados por 2 manzanas, ¿no? Independencia y Comas peleados por la zona donde están los centros comerciales, ¿no? Y ahí puedo seguir con los ejemplos. Entonces, esta pretensión de que yo tengo la propiedad, aunque sea de un pedacito que no funciona para nada, es una cosa que tenemos que desterrar. Tenemos que desterrar. Por lo tanto, yo creo que hay que ir hacia esas regiones transversales. Como es un tema complicado, que soy consciente que eso no se puede lograr de la noche a la mañana, aunque no lo creo imposible, yo creo que deberíamos empezar. ¿Cómo? A eso yo lo llamo los disruptores, ¿no? En cada política creo que deben haber disruptores. ¿Cuáles serían los disruptores aquí? Yo gobierno, le doy el mayor y el mejor presupuesto a las macroregiones y a las mancomunidades. Allí donde me hagan algo transversal y siguiendo la cuenta, que tiene 50% más de presupuesto para hacer su obra, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Y así podríamos seguir en el análisis, pero mi tesis es, hay que empezar ya, porque muchos de estos temas van a durar 20 o 30 años de lograrlo, pero si no empezamos, nuevamente dentro de 30 años empezarán a conversar y no lo avanzaremos. El profesor Gerardo Ramos, ingeniero de la UNI, decía lo que tú acabas de señalar, ¿no? No es posible que estemos en esta situación, porque hace 30 años se decía lo mismo y no cambiamos. ¿No? ¿Qué está pasando? Y eso aparece como en la fusión nuclear, ¿no? Tú sabes que hay este proyecto del gran reactor a fusión nuclear
que el combustible va a ser el agua. Dice, hace 30 años, o sea, todo el tiempo estamos diciendo que entre 30 años va a suceder y no, y no viene, ¿no? Pero hay una cosa global, digamos, Enrique. Tú puedes reformar el Estado, obviamente en función, tomando los criterios que señalas, pero tenemos la cultura, nuestra estructura mental, la infraestructura mental de todos los peruanos, que aparentemente nos gusta la bronca, la confrontación, la pelea, todo el tiempo estamos en ello, y eso tiene resultados económicos, me parece, a ver, lo pongo tú que conoce bien. Eh, se le, se le denuncia a un funcionario público. ¿Quién lo hace? La OSI, la Oficina de Control Interno, que es un abogado. Este pasa a una oficina técnica de la institución que es un abogado. Y luego ellos se lo pasan a la Procuraduría del Ministerio, que es otro abogado. Y todo ello, el acusado tiene que contratar un abogado. El procurador lo manda al fiscal, otro abogado. Luego al juez, otro. O sea, y al final hay un altísimo porcentaje de casos que no tienen ningún sentido, o sea que mueren esas denuncias. O sea, se ha gastado cualquier cantidad de plata porque a alguno que no le gusta el titular de alguna institución, ¿no? Denuncia por denunciar y los otros simplemente hacen eso sin ninguna responsabilidad. Caray, ¿no crees tú que eso es una cosa ya exagerada? Que hay juicio por Sí, todos lados, hay millones y millones de soles que se gastan para nada. Es decir, por lo es menos parte, debería haber una ley que diga, pues, si es que algún funcionario público denuncia o una OSI denuncia sin base, pues va a tener que pagar por lo menos lo que se llama los daños y perjuicios, porque no puede claro. ser que denuncie a cada rato y se pelee y que la prensa inmediatamente ponga pública todas las denuncias que finalmente terminan archivadas y la prensa no anuncia que ha sido archivada, simplemente se quedaron con la denuncia. Hay un montón de gente que está con la idea en los otros que es un corrupto cuando ya se eliminó todo. Y además, en otros países, en otros sistemas judiciales, existe en el Código Penal lo que se llama la investigación maliciosa, que puede hacer un juez o un fiscal, que consiste en orientar su investigación no a la búsqueda de la verdad, sino a la generación de unos argumentos que pueden hacer que la persona que no es de su agrado o que es de otra tendencia política o que de repente, pues, en fin, no le gusta, pues esté ahí complicada por un tiempo, como dicen, que se defienda, pues, ¿no? Pero ya le generaron un problema y le generaron un problema al país. Aquí lamentablemente no tenemos eso y hay mucho abuso. Hay No, mucho abuso. pero sobre todo hace gastar, incluso al Estado le hace gastar un montón de plata. Pero claro, además de eso, el Sistema Nacional de Control debería ser más concurrente que ex post. Y además, eso no lo estoy inventando. La actividad privada, las cosas buenas hay que replicarlas. En la actividad privada, que no es perfecta, ha habido casos como Enron y otros más, ¿no es cierto? Pero la, la posibilidad de este tipo de situaciones disminuye porque el proceso permanente de auditoría es concurrente. Estoy trabajando para que no te equivoques. No te estoy buscando que te equivocaste para generar la investigación. Pero además, como tú dices, sobre todo eso funciona mucho en los gobiernos municipales y regionales. Ahora ya se acerca la campaña municipal y regional y te aseguro que hay un montón de procesos de revocatoria en este momento. Entonces, tú sabes el esfuerzo que eso genera, hay que buscar las firmas, el alcalde o el gobernador tiene que generar también un espacio de tiempo para poder contestar. Entonces ya nadie gobierna, ni los que están en el gobierno ni los que están en la oposición. Es un proceso de una cultura efectivamente del anti. Mira, te doy otro dato que, para seguir la misma reflexión, ¿no? Este, desde el gobierno de Alan García del año 1985-90, no hay otro gobierno que haya ganado con sus propios votos.
incluido el segundo gobierno de García. Todos han ganado con los votos que no eran de ellos, pero que fueron para que no salga el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, Fujimori logró ganarle a Vargas Llosa, pero no con una amplitud así, pero claramente el APRA votó a favor de Fujimori en ese momento, ¿no es cierto? Y muchos otros, para que no saliera Vargas Llosa. O sea, el voto fue antivoto contra Vargas Llosa. Luego viene el Fujimorato, que duró mucho, viene Paniagua, no lo contamos porque fue un gobierno de transición, entra Toledo. Toledo gana para que no gane Alan García. En el siguiente gobierno, el 2006, García gana para que no gane Humala, ¿no? En el siguiente gobierno, ¿no es cierto? Kuczynski gana para que no gane Keiko, ¿no es cierto? Perdón, Humala gana para que no gane Keiko, ¿no? Después Humala termina su gobierno y entra Kuczynski, y Kuczynski gana para que no gane Keiko. Y obviamente en el gobierno, en la elección del 2021, ¿no? Castillo gana para que no gane Keiko, ¿no? Entonces, en realidad, si vamos a los números, ¿no? Es impresionante. O sea, el grueso de la población, primero, no va a votar, y si va a votar, no vota, si no vota en blanco o vota viciado. De esa manera ya se desprende así se queja y no expresa su malestar. Sin embargo, le da el voto a los que están arriba, porque eso no vale, se quita para que lo que se llama el voto válidamente emitido. Entonces, es una cosa muy, muy, muy curiosa, pero sí. Y desde el año 1823, que hubo el Congreso Constituyente, 23 me parece que es, no hay otra frase que nos una. Ahí se formó la famosa frase firme y feliz por la unión. E incluso se acuñó una moneda con ese espíritu, firme y feliz por la unión, que me hace acordar el lema que hasta hoy tienen los mexicanos, ¿no? Por mi raza dará el espíritu, firmado el mexicano que sea, ¿no? Tienen una frase unificadora, digamos, ¿no? Firme y feliz por la unión representaba ese sueño fundacional que realmente también no logró plasmarse, ¿no? Y después tuvimos, en la historia republicana, y Basader lo cuenta muy bien, el periodo extraordinario del Guario de Salite, que duró un poco más de una década. Pero varios historiadores, Tantalián es uno de ellos, Heraclio Bonilla es otro, coinciden en que ese periodo capitalizó a los empresarios peruanos. Fíjate que no es como pensamos, que los ingleses se llevaron el dinero. No, aquí había un capital nacional que era muy fuerte en ese momento, ¿no? ¿Y qué pasa? Viene lamentablemente el error de meternos en la Guerra del Pacífico, que nos tomó 23 años de atraso. Y colapsó, se frustró ese proyecto de tener un empresariado nacional, un proyecto nacional, como lo tiene en Argentina, o lo han tenido en Brasil, o en el propio México, ¿no? O en Colombia, para no ir muy lejos, o en Chile, ¿no? Aquí no lo hemos tenido. Y luego han venido pues todos los que ya conocemos, estos periodos muy, muy dispares. Realmente el otro día le preguntaba a un politólogo y le decía, a ver, en los 203 años que tenemos de democracia, de república, perdón, ¿cuántos años habrán sido realmente democracia? O sea, elegidos por el pueblo. Me ponía a pensar, no lo he pensado, me dice, pero no creo que sean más de 60. O sea, lo decía así de una manera todavía gruesa, ¿no? Habría que hacer ese cálculo fino, quitar todas las dictaduras, los golpes, los autogolpes, y nos quedamos, pues, no con 200. Fíjate, mira esta lógica. Nosotros tenemos 5.003 años de civilización si contamos Caral. Eso se divide así: 4.500 años de los antiguos peruanos, incluidos los incas, ¿no? 300 años de los españoles aquí, y 203 años de república. Pero de república que recién tiene, digamos que sean pues 60, 70 años de democracia. Entonces, realmente, parafraseando a Luis Alberto Sánchez, el Perú es un país adolescente, ¿no? Y una adolescencia larga, que no está bien tratada, somos unos adolescentes incomprendidos, que nos gusta pues cada uno a su estilo y en base a sus creencias, hacer, digamos, lo que hace un adolescente. Los que ya somos abuelos, pues hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Varias veces.
Y bueno, el adolescente pues se revela, ¿no? Incluso sus padres los consideran que tienen que aislarse de ellos, ¿no? Distanciarse porque tienen que afirmar su personalidad. Entonces, estamos en eso, pero eso quizás nos está costando muchísimo, ¿no? Y hay que empezar a madurar ya con una cierta juventud republicana, ¿no? Que es la que tenemos que buscar. Bueno, para finalizar esta entrevista, Enrique, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición en el APRA? ¿Sigues? ¿Cómo? Cuéntanos un poco tus Yo perspectivas me retiré del políticas. APRA el año 2016, perdón. Ya tengo un muy grato cariño por el pueblo aprista y por supuesto estoy muy agradecido porque mi experiencia política y de funcionario de gobierno, no total, pero en buena parte, ocurrió debido a mi permanencia o mi pertenencia al partido aprista, ¿no? No tengo quejas en eso. Sin embargo, yo me retiré por profundas discrepancias con la dirigencia que estaba en ese momento, bueno, que sigue hasta ahora en la conducción del partido. Y bueno, en realidad me retiré dignamente antes que de repente me expulsaran, ¿no? Porque yo ya estaba en una posición de justamente hablar de estas cosas que estamos conversando, ¿no? Yo pienso que el APRA, como otros partidos en el Perú, tienen una gran responsabilidad. Mira, como les digo a mis alumnos, ¿no? El futbolista es futbolista porque juega fútbol, no solamente porque gana el campeonato mundial de fútbol, ¿no? El partido político es el partido para hacer política, no solamente para jugar en la campaña electoral y ganar una elección. Por supuesto que ese es un objetivo que todos queremos, ¿no? Pero digamos que la política se hace todos los días. La política se hace en la calle, en la casa, en el estudio, en el partido, ¿no? Pero hoy día tenemos, lamentablemente, muchos partidos, pero como dije en una entrevista hace 2 días, dije, parafraseando a ese animador Guido Lombardi, ¿te acuerdas de una publicidad que había? Lluvia de millones, decía, lluvia de partidos, pero sequía de ideas y de nuevos liderazgos. Eso es lo que está faltando. Está faltando identificar a los que son el equivalente a la generación del 900 en el siglo XX. En el siglo XX, en los primeras 30, perdón, los primeros 3 o 4 décadas, hubo una generación en la literatura, en las artes en general, en el sindicalismo, en la política, en la educación, y esa gente es la que hizo, mal o bien, pero el liderazgo del siglo XX, ¿no? Hoy tenemos un siglo XXI mucho más, ¿cómo te puedo decir?, exigente por los tiempos tan veloces, ¿no? Pero tenemos a los líderes dispersados, ¿no? Dispersos y sin ganas de estar dentro de este liderazgo. Asustados por lo que hemos conversado en su momento, con los temores de que finalmente si participan en el Estado van a terminar criminalizados y con sus familias también afectadas, ¿no? Entonces, buena parte del talento y del liderazgo está en este momento fuera del Estado, ¿no? Y los partidos políticos, y esa es una opinión que ahora la puedo decir con total libertad porque me encuentro en una independencia autogenerada, ¿no? Políticamente hablando. Uno no es independiente, yo tengo mis posiciones, pero digamos, independiente de un partido político, ¿verdad? Y entonces yo creo que la gran responsabilidad, o buena parte de la responsabilidad, la tienen los partidos políticos, de que no existan esos liderazgos, de que no exista ese partido de escuela, de la formación de los nuevos líderes, de que no exista esa democracia interna que se reclama hacia afuera pero no se practica hacia adentro, y que no hayan planes. Modesto, de repente me estoy equivocando al exagerar porque cuando uno hace generalidades suele entrar en equivocaciones y me puedo incluir. Me puedo estar tal vez con esta generalidad no considerando algunos ejemplos buenos, pero deben ser la excepción. Yo no recuerdo un planteamiento político en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en descentralización, que haya venido de un partido político en los últimos 20 años. No lo recuerdo. O sea, y te repito, y si me estoy equivocando, aceptaré el error y me rectificaré. Pero no lo recuerdo y leo bastante y estoy atento. Tengo un canal YouTube que tiene videos, 1300 videos ya, que casi todos los días, un día sí, un día no publico, ¿no?
pero no veo. Eso no puede ser, Modesto. Eso no puede ser. Los partidos políticos son solamente, con honrosas excepciones quizás, cascarones que buscan solamente generar el momento de la elección para tener un momento de fiesta y de ciertos ingresos, ¿no? Y luego, chao. Y ahora, claro, tenemos un montón de partidos, y eso yo no lo discuto. Ojalá hubiera un montón de ideas. Oye, y con esto termino. A veces hay que cambiar la Constitución y otros dicen hay que defender la Constitución. Primero hay que leerla, Modesto. Página 1 de la Constitución, y la tengo aquí al costadito. Página 1 de la Constitución, artículo 1, ¿no? La defensa de la persona humana y de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lindo párrafo. La defensa de la persona humana y de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, si un ciudadano peruano hace cola 6 meses para que tenga una cita, no están cumpliendo la Constitución. Eso no es indigno, pues, ¿no? Si un estudiante no está preparado mínimamente para saber leer y entender lo que lee, no se está cumpliendo el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Si un ciudadano sale de su casa y le roban porque no hay forma de que el Estado cumpla su tarea, no está cumpliendo el artículo 1 de la Constitución. ¿Y para qué yo voy a leer los 200 y pico artículos si el 1 no se está cumpliendo? Entonces, realmente, con esto te digo, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que debatir. No hay que tenerle temor al debate. No hay que tenerle temor al debate. Pero el debate tiene que ser de ideas, de datos, de ciencia, como tú lo representas, de evidencia, de casos, ¿no? Y de experiencia. Y por supuesto, cuando uno debate, uno se enriquece. E incluso si la otra persona no piensa como tú, algo de lo que la otra persona piensa es algo que tú debes incorporar porque te está faltando con seguridad. Nadie tiene la verdad. Bueno, bueno, me estás haciendo recordar nuevamente al abuelo que decía, el placer no está en ganar, el placer está en jugar, así que hay que jugar la política con mucho ardor, pero a mí lo que me preocupa es la prensa, no te veo en los canales grandes, has sido vetado, pues escucho No, un no, no, montón. no. Me he autoimpuesto un estratégico silencio allí para que, digamos, yo pueda expresarme como quiero, ¿no? Los canales, los medios de expresión de alcance nacional, están capturados en este momento por una circunstancia económica de supervivencia. Y también por esto que hemos conversado, de esta situación fiscal, judicial, que incluso ha involucrado a varios de ellos. Hay algunos que están ahí mediatizados en su opinión porque no desean tener problemas. Y hay otros que están muy mal en sus planillas, ¿no? Y son conocidos y que necesitan mucho la publicidad estatal. Con eso te digo todo. Bueno, muchas gracias, Enrique. Por favor, quisiéramos hablar contigo mucho más sobre cosas de economía mundial que tú dominas. Estamos preocupados por el aspecto financiero, cómo se manejan la plata y hacen que los países le roben plata, metan plata. Es decir, el señor Soros por ahí hace cosas raras, todo el mundo se preocupa. El dólar que domina, que si Estados Unidos hace papel, papel y el resto pues se pone a usar, somos adictos a esa moneda, en fin, tantas cosas interesantes que podamos de repente hablar Con mucho uno de estos gusto. días. Cuando en otra oportunidad me invites, conversamos. Muy bien amigos, ha sido Enrique Cornejo, gran amigo, economista, profesor universitario, ex ministro, en fin, muchas cosas que sabemos de él. Vamos a estar en contacto con él para que ustedes entiendan un poco lo que pasa en el Perú y en el mundo. Hasta un próximo encuentro con la ciencia.